Bienvenidos a la mesa de trabajo Traducir a lenguas originarias como proceso intercultural, experiencias y reflexiones dentro de la cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, organizada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, con la participación del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, en esta y otras mesas más que se llevarán a cabo del 4 al 8 de octubre de este año. Les saluda a Mónica Chávez y agradezco la participación en esta mesa de César Cancanul, de Lorena Jau Ucán, del Centro Institucional de Lenguas, y de Aurelio Sánchez Suárez, también de la Unidad de Ciencias Sociales, todos de la Universidad Autónoma de Yucatán, en esta mesa que tiene el objetivo de visibilizar algunos de los retos interculturales que impone la traducción comprensible y adecuada de textos, spots y videos de una lengua a otra, de acuerdo con las experiencias de trabajos interdisciplinarios en los que han participado los compañeros mayas, antropólogos, lingüistas, etnohistoriadores, arquitectos, ingenieros y biólogos, entre otros. Daremos algunos ejemplos de los trabajos realizados por los 4 participantes con las dificultades que hemos encontrado en las traducciones del español al maya y viceversa, así como las estrategias que hemos tenido que realizar para lograr una adecuada comunicación de los materiales generados. A continuación les presentaré a Aurelio Sánchez Suárez, quien se desempeñará como moderador y comentarista. Él es maya, originario de Nunquimí, profesor investigador en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente coordinador de la misma. Es arquitecto, maestro en restauración por la EICRIM del INA, doctor en arquitectura por la UNAM y postdoctorado en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Sus líneas de investigación abordan temas sobre preservación del patrimonio cultural y biocultural, paisaje cultural, patrimonio vernáculo, territorio, saberes y cultura maya. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de los comités científicos internacionales Comité Internacional de Arquitectura Vernácula, Comité Internacional de Madera y Comité Internacional de Patrimonio Inmaterial. Le cedo la palabra a Aurelio. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y que nos verán después en esta grabación, que se va a quedar para poder tener consulta de este tema que hemos estado teniendo ya varios meses queriéndolo hacer, porque creemos que es un tema muy importante dentro de la labor académica, ¿no? Pero también dentro de lo que es la difusión de la cultura, dentro de lo que es el pueblo maya. Pues vamos a iniciar ahorita con la doctora Mónica, que nos va a narrar lo que es la experiencia que tuvo del proyecto. Son 2 proyectos de los cuales vamos a enfocarnos en esa experiencia. Vamos a ser muy puntual en estos proyectos y por eso primero explicamos los proyectos y luego viene las experiencias y retos que pasaron los traductores. La doctora Mónica Chávez es etnobotánica y etnohistoriadora con doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM. Sus trabajos se dirigen al manejo sustentable de los recursos naturales por los mayas en la península de Yucatán, en estudios diacrónicos del periodo colonial a la actualidad, al diálogo intercultural de saberes, patrimonio biocultural y su conservación, con investigaciones que abordan la medicina tradicional, el manejo del huerto familiar, la selva y el agua, principalmente. Labora en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y dentro de sus publicaciones se encuentran los libros Cuerpo, Enfermedad y Medicina en la Cosmología Maya, Flora y Fauna del Parque Nacional Chavichaltún y la edición y coordinación del libro El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán. Pues ya escuchamos a
la doctora Mónica. Muchas gracias, Aurelio. Si podemos compartir la presentación, Dani. No, es la otra. Si quieres, puedo compartirla. No, la otra. No sé si ya se ve. No se ve, ¿verdad? Es el PowerPoint. Sí, ese es el con... Ya lo estamos viendo. ¿Están viendo la...? Ah, perfecto. De acuerdo. Es la mía, ¿verdad? Entonces, ¿yo lo controlo? Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a hablar en esta... voy a platicarles de lo que experimentamos en la elaboración del video en maya, adaptación al cambio climático y el retorno a la tradición maya de cosecha de lluvia para el riego de hortalizas orgánicas, con una guía para la elaboración de almacenes de agua. Bueno, este video se derivó de un proyecto piloto para el rescate de la tradición maya de colecta de agua de lluvia en los solares como alternativa para el riego de hortalizas de los productores de la Escuela de Agroecología Ullitscan de Mayapán, Mama y Maní, que fue realizado del 2016 al 2019 en un proyecto interdisciplinario e intercultural en el que participaron como base pues la Escuela de Agroecología Ullitscan, que tiene ya más de 25 años de trabajar en la península de Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán con diferentes facultades como la de Ingeniería, Arquitectura, la de Antropología Social, Comunicación Social, la Unidad de Ciencias Sociales, Proyectos Sociales y con el apoyo de la Fundación Kellogg. Bueno, de este proyecto se derivó este libro, El retorno a la tradición maya de cosecha de lluvia para riego hortícola ante el cambio climático, con ilustraciones, como verán, de Tony, el caricaturista. Y bueno, así en términos muy generales, habla el libro de la historia, los antecedentes de la cosecha de agua de lluvia por los mayas antiguos, desde el periodo prehispánico, algunas reflexiones de horticultoras y horticultoras mayas del sur de Yucatán sobre los problemas para contar con agua en cantidad y calidad para regar sus cultivos, y como tercer elemento, la guía para la construcción del almacén de ferrezamiento de gran capacidad, y unas reflexiones sobre, para ya al final, para ver que la cultura maya siempre se encuentra en movimiento y cómo favorecen precisamente las nuevas tecnologías para continuar evolucionando en sus saberes, en sus conocimientos, pero con facilidades de las tecnologías, ¿no? Bueno, entonces este capítulo, que es la guía para la construcción de almacenes, tiene el video en una de sus páginas, está tanto a nivel físico como en formato digital, y manda a un video que se encuentra dentro de la página web de la Escuela de Agroecología Ullitscan. Y bueno, entonces ya les voy a comentar algunos aspectos que tuvimos de dificultades, ¿no? Bueno, yo ya había tenido algunas experiencias en cuanto a la traducción de textos del maya al español, pero de textos coloniales, como libros Chilambalam, Ritual de los Macabes. Y bueno, ya conocía todas estas dificultades que hay de la traducción
que significa una interpretación que tiene que tener como sustento pues un amplio conocimiento interdisciplinario para tener un mayor conocimiento de la cultura que se está abordando, una muy cuidadosa asesoría de los lingüistas para ver cómo se tradujo, con una metodología que yo seguí de los doctores Sergio Quesada y Tsubasa Okoshi, que era con estudios semánticos y etimológicos de las palabras en maya, en fin, todo un reto, pero que yo nunca me imaginé que con la maya actual pudiera haber una continuación de retos de otro tipo. En la unidad de ciencias sociales contamos con compañeros mayablantes de lengua materna. Dentro de ellos se encontraba la recién fallecida y querida maestra Hilaria Máez Collí, y pues pasaba de una mano a otra en un trabajo colectivo de 3 personas mayablantes, y cada uno lo iba adaptando, se discutía, hasta que se decidió que deberían entrar a participar, me pasé, que deberían empezar a trabajar otros profesionales lingüistas de la maya, como nuestros compañeros. Pero bueno, antes con nuestros compañeros que van a presentar también en esta mesa, aquí tenemos, por ejemplo, la base del guión que el equipo de trabajo se le dio a los compañeros mayablantes y posteriormente a Lorena y a César del Centro de Lenguas de la UADY. Y bueno, pues se encontraban ellos con esas dificultades también para traducir, ¿no? Elementos como, por ejemplo, los materiales, una malla electrosoldada, cómo traducir ese término a un video que se pudiera entender, ¿no? Por ejemplo, la maestra Hilaria Máez Collí, con su perspectiva de pues hasta tiempos recientes, pues interpretó de una manera esa traducción. Y bueno, no cabe duda que tenemos que estar actualizando a la maya actual, con préstamos. Bueno, ellos ya les hablarán mucho más al respecto, pero bueno, eso es lo que nos comentaban de las dificultades que había para aspectos tan complejos como la elaboración de un almacén de agua, cómo describirles de la mejor manera posible los elementos y los métodos de preparación del cemento, la aplicación, todo eso tan complejo de especialistas en la construcción. Bueno, se decidió dentro de las estrategias, además de incorporar a los compañeros para que adaptaran de mejor manera el texto, pues que hubiera imágenes que específicamente les dieran una idea de lo que se estaba hablando en este video. ¿Sí? Aquí vemos algunos ejemplos de las herramientas. Y bueno, entonces les comentaba que tuvimos que tener la ayuda profesional del Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán, además de todo el trabajo que se había realizado de manera previa con los compañeros mayas para la elaboración del guión, con el equipo de compañeros mayablantes, y así pues enfrentar cada vez de mejor manera este problema de traducción. Vamos a escuchar a continuación unos pequeños fragmentos de los videos voy a dejar de compartir. De estos videos que elaboramos para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, Dani, si puedes presentarnos, por favor,
el spot. Primero es un spot de 43 segundos y después unas fracciones de un video de 3 minutos y 30 segundos. ¿Tú también tienes problemas con el agua para regar tus cultivos? ¿La época de seca está afectando tu cosecha? En la Escuela de Agroecología Ullitscan promovemos la construcción de almacenes de ferrocemento y de plástico para facilitar y continuar con nuestra tradición maya de cosecha de agua de lluvia. Estos almacenes pueden ayudarnos a tener el agua suficiente para el riego de nuestras hortalizas durante las intensas temporadas de secas que hemos estado viviendo y que afectan principalmente a nuestra producción. Para mayor información, puedes comunicarte a la Escuela de Agricultura Ecológica Ullitscan al teléfono 9992 4205 66. No dudes en contactarnos y te asesoramos con gusto. Este fue un spot en español, pero ahorita viene precisamente la traducción del video a la maya. Bishelu beta el hupetan que yete el ferro cemento te aluchuluptal un jail chaque. Va a shobio helubet colnalo. Esto de los aljibes es algo ancestral. Uchuluptal yete lulik sal uhail chaque, un pedishukabe kun sal lehao, te almausen uyilal uyahil tukin lobiashkin, tumen lalahabe, tubin hachtalantal tulu umil yucatán, hel bishti ulak lumilo guayocol cabe. Entonces, esta le ola al tune, le tanqueo beya, utukulil kabeyak, ubedik utsti, bishumeyah pahal, baashok kutsaig le yokul kaba. Tialu chulu biluhai le chaco, uchuluptalu hai le chak, tial meyah beora, chentialu yuchul hoyabe. Tialu malu kunsik bishu yuchul hoyab te mehenkahoba, tumentele kinova, hachiyab talamil kumansiko. Baasho betanti bish uchuluptalu hail chak wa Yucatane. Lehao hach nohbal tial maya takach uchilwaitu kahilop Yucatane. Tumetu yo sal bish hach chocotale osholo yetelu hach shantal le yashkino. Yantushe he bish tu kahilop le puco ubele hao ti yantakmanal 100 metros tutami lume. Le uchven kahobo kuye sikton nukuch uchultunilha tialulik sal yetel tial umeyahtal uhai le chaco. Le titutsa upahta liltik nolob yetel chicho mayaob unohochkunsik ukahalob kach uchi he bishte ushmalo chakmultun kaba sayil yetel lapnao takwal gilya bachhabo ba hach suku meyale kilicha kuluhul tetuyoko lenahobo tial ulik sal ulo. Hepe malo kabet tialumak antal humpetanque betan yete ferro cemento. Helu beital ubetal humpetanque yete el ferro cemento tumengua mash que mishunte ubetma. Helu beital abetik tech yete la lakobe wa yete el hunmuch makop takahale. Kabet uyohel tale le ikiluyantal humpetanque yang shank umeyahi. Yete le tanque ob una ma una kalmehempala lioko. Beshane kabet mantats kalal uhol ti almau yuchu lobi. Beshane ikilu kalale kuyanta ti almau kastale hao mausa wal yetel ti almau top sik koshol le kutasko kohanil hebish le dengue yetel chikunguyao. Kabet uyila almau patal manal un mes minar ha ichile tankeo ti almau shikil. Uyutzile kayanak uhail tak 20% mantatse yetel uts shankuluk sak hachtulaka luhail que juntenti hupehab tialka obok ichil leken kahak ukasha le chaco
Beshane kabe dumnista leuyok ol tushku chulupta lechaco teluluk sal sohol wa ulak ba ashok kaskuntik. Hachkana nutzabal hufemaya tushku yokole ha tetu yokol tushku chuluptalo takte tubo kukuchule tankeo te alma ubin soholi yete lukalanta almantats limpio yani le filtró. Wakat kachukte chuhai petanque tak 24,000 litros de lupac hortalizas tuvinalov yashkinil un shot lugum 24 por 10 metros y el tial 25 era se achkanan umeyaleja chengutiale pácalo y el chen tuvinalov minanchak Bichelubeta un petanque y el ferro cemento telubeta un petanque de 1.90. Ya podemos suspenderlo. Bueno, pues esto es una breve muestra del video. Está disponible en la Escuela de Agroecología Ullitscan. Si se meten es fácil encontrarlo. Y bueno, vamos a ver más adelante precisamente qué metodologías, técnicas y todas unas estrategias muy profesionales elaboraron los compañeros del Centro Institucional de Lenguas de la UAL. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por la introducción a esta primera experiencia que se tiene de recabar la información para luego proceder al siguiente proceso que se va a dar. Bien, ahora bueno, me toca a mí exponer el otro proyecto del cual se hizo esta experiencia de traducción. El proyecto que coordiné junto con lo que es la doctora Dolores Cervera del Departamento de Ecología Humana del Centro de Investigaciones del CINVESTAP, que fue financiado por Ciencia Básica del CONACYT y que se llamó Conocimiento Constructivo Maya, Estudio de los Saberes vinculado a la arquitectura vernácula en 2 localidades mayas. Este proyecto duró 4 años, en donde se hizo trabajo de campo en 2 comunidades, en Campeche, que fue una comunidad que tiene muchas raíces desde el periodo mesoamericano que se han conservado, en especial lo que es la lengua, que fue en Nunquini, donde se escribió el ritual de los bacabes, y el otro pueblo que elegimos fue Maní por lo mismo, ¿no? Por las mismas características que tiene, igual que Nunquini, por ser un referente de documentos de códices mayas del periodo mesoamericano, así como también ya de la colonia que se fueron escribiendo. En estos 2 poblados, el equipo fue un proyecto transdisciplinario en donde estuvo historiadores, antropólogas más bien, y yo como de la parte de arquitectura, para poder estudiar la transmisión de saberes en lo que es la arquitectura vernácula de los mayas, referente a lo que es la casa y lo que son los tablados. En el proyecto se contrataron maya hablantes, estudiantes lingüistas egresados de la Universidad del Oriente, y que fueron el apoyo para poder hacer todas las entrevistas. Entonces, primero para recabar la información, se hizo todo en español, luego se tradujo al maya y se aplicaron las entrevistas. Se daba la opción preferente de que las entrevistas fuesen en maya, porque todo lo que se recabase fuese en maya, pero también si la persona quería hablar en español, podría hacerlo. Por lo tanto, hubo también de los 2 tipos. Se recabaron información tanto de entrevistas hechas en maya como en español. Todas estas entrevistas que fueron hechas en maya se transcribieron primero al maya y luego se transcribieron al español para que nosotros ya podamos ir haciendo todo lo que es el trabajo de la relación, de la clasificación de categorías, que es lo que vamos a ver, en especial en 2 puntos muy importantes. Uno, que es cómo se transmiten los saberes, y que se puso como ejemplo los tablados, y el otro que es cómo se vive dentro de la casa, ¿no? ¿Cuál es esta filosofía para habitar el territorio?
Y de ahí se sacaron categorías, se distribuyeron códigos dentro de estas categorías para poder determinar todos estos elementos que se fueron identificando como elementos conceptuales dentro de lo que es la cosmovisión maya, y que en muchos casos no hay no se entienden en español. Cuando se pone en español no tiene cierto sentido, ¿no? Pero se mantuvo en esto la transcripción que se hizo de la entrevista que se recabó, que también fue un reto para los chicos que participaron, porque pues son ellos, para Maní no hubo tanto problema, son del oriente, pero para la región de Camino Real de Campeche, que era el Cuchcabal de Ajcanul, pues ahí sí hubieron ciertas palabras que no conocían y nuevas, ¿no? Que también ayudaron a aumentar su vocabulario en maya. Todo este proceso de ya de sistematización y de teorizar al respecto sobre estos temas se empezó a vaciar en lo que fue el producto de lo que es el trabajo. Si podemos compartir lo que es la portada del libro, que fue este libro que se llama Amarrando los Saberes, Resiliencia en el Habitar de la Casa del Territorio Maya, donde ya había mencionado a la doctora Dolores Cervera, también estuvo Jorge Victoria como historiador, y María Teresa Castillo, que también hizo toda esta relación antropológica, este estudio antropológico de la relación que tiene el pueblo con las festividades, que principalmente es donde se recabó mucho de la información de esos escenarios de aprendizaje que se fueron dando. Sí, entonces, este libro que fue escrito primero fue escrito en español, se mantuvieron los textos de las voces mayas de las entrevistas, esos se mantuvieron en maya, y también se hizo la traducción al español, y luego que se terminó de recabar, de escribir todo el libro, pasó luego a un segundo proceso en donde traductores lingüistas que no estuvieron involucrados en el proyecto, que no estaban como que influenciados en todo esto. Uno ya cuando lleva muchos años, sobre todo 4 años de estar trabajando con el tema, pues ya ves cosas, ya no ves más bien ciertos elementos. Entonces, sí se pasa para que alguien que no haya estado involucrado de manera más objetiva pueda hacer una traducción de lo que se está viendo, ¿no? Entonces ellos tuvieron que ver toda la versión en español, y ya luego nos contarán cómo lo hicieron para hacer la traducción al maya en este reto complicado que fue un proceso de recabar en maya, recabar en español, traducir todo al español, escribir en español, y luego pasar ya, cuando se tiene ya en nuestra labor académica toda la clasificación, y además irlo ligando a lo que son conceptos teóricos que ya no están tan vinculados como voces del pueblo maya, sino como voces académicas, para poder ir ubicando en lo que es la generación de conocimiento y la generación de nueva teoría en procesos interculturales de lo que viene siendo eso. Y esto dio como producto lo que se ve, que es ya el libro con los capítulos y la traducción que tiene dentro de lo que es en español y el maya. Como ya el producto que se va dando. Este es el producto final que se dio, en donde ya se puede ver lo que viene siendo toda la traducción en maya y también la traducción en español. Como parte de la información que se recabó también, y esto se trabajó ya con lo que son los ayudantes de investigación que nos ayudan de la Universidad del Oriente, también se produjo un documental en donde se hizo, el documental pues se graba todo en maya y se hace la traducción. Ellos hacen la traducción al español, pero también se hicieron traducciones del español al maya, por ejemplo del Popol Vuh, que es un maya quiché,
Ya tenemos la traducción, elegimos la traducción que consideramos más acertada al español, y de esa se tradujo al maya yucateco, y bueno, también se presentó dentro del documental con la voz de uno de los ayudantes de Luis, Cajún, pero también de su sobrina, que es la voz de una niña que habla muy bien maya. Para terminar, les voy a compartir lo que es el tráiler del documental, en donde se puede ver parte de esas entrevistas que se hicieron, que se grabaron, y de donde también obtuvimos toda esta información. Bueno, les comparto el documental. Ahí está. Shaninahe ukahal hebis ukahal yedelu tsokol tulakal baal kanan tikustale. Yedelu wakuntal ukampel okomilok tukampel tukilok yokol kab. Ukampel selilok ukampel tukilok isbilak. Bakbilak ukampel tsopchelok utbilak chumukil ukani. Satsbilak ukanil tekano. Telumo tukampel selilok. Ya la de ya conocimiento ya su caso, ¿verdad? De esta ulik sale na ho. Hesu helme ya hobe. Chemish balu betale. Chembale le naho nohoch bal anik. Uchikulal humpel sham yetel chambel kambal tishma shok bil haabon. Ujahile ukuch balel tiuhach malu bil meya. Okay, so mga urakana ni sa pagkakit ng lahat. Pero malo ba ito nagsabi ng Katumetik lero como usbele tikumina, porque te isme tu kabi. Ya tenu le di upohan tapi yo kat jahe. Sama tenu disiplike. Yo orida de grupo que es hoy distinta. Le naho yana la hote es una toki obra de este. Yo sé más que ahora que Itu ka kopuyan dahon pichanta que me tushinaron como tanto invertido. Que hoje papai ahora yang kahut ke chana okay te le ba que la hute. Ya la luz es mentala, que me dice en la piel de lengua ya me mentala, le llamo que se putar más ya la tu matoli. Yo la di mabeno YouTube kasi pala lo big het lo ta kena bisko de servi puti ba ke information ulan bella ko pa mako de bello Uche waga ila kshanina kahat badene ya de que onzile. No es malo, pero sí está afectando negativamente. Esos cuartitos de fondo que le dio a la gente. Eso hizo de que la gente descuidara mucho su charla. Entonces prácticamente como que no concuerda o no es compatible con la forma de vivir de la gente. Claro que resulta beneficio, ¿no? Pero habría que diseñar otra estrategia gubernamental para que no incida negativamente. modo bi mas jabu México sele sin cabeto que la casita parece una persona que se está matando, le digo. No, le digo, mi casita que se queda así, le digo. Muy bien, el documental está en línea en YouTube, lo pueden encontrar. Este documental y otro también que se hizo con las voces mayas, tanto de Nunquini como de Maní, que Maní se integra ya en el segundo documental, que es sobre los tablados. Pues ese fue el reto que tuvimos para poder hacerlo, y ahora escuchemos el reto que tuvieron los lingüistas, traductores, para
traducir todo ese relajo que nosotros armamos. Vamos primero a ver la participación de la lingüista Sari Lorena Jau Ucán. Ella es mayablante nativa con licenciatura en educación primaria para el medio indígena. Actualmente es docente en la UMSA y en la UADI. Y desde 2012 ha realizado y colaborado en varios proyectos de traducción de textos con temáticas diversas. Vamos a darle la palabra a Sari para que nos platique su experiencia en estos dos proyectos. Díaz Botic, Vishabelesh, Meximaquibol, Chanchic, Baltahuetelesh, Tilequina. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Pues es un gusto escuchar pues todo el trabajo que está detrás de todos estos proyectos, donde pues nos dieron también la oportunidad de poder colaborar en esta parte de la traducción. Pues vamos a compartirles junto con mi compañero César pues todo lo que conlleva, ¿no? Lo que nos ha hecho realizar actividades y también nos ha dado retos para superar durante pues, los procesos de traducción. Si pudieran compartir la presentación. Sí. Si no, podemos compartirlo igual, ustedes nos dicen, ¿sale? A ver. Yo ya estoy compartiendo, pero no sé si ustedes lo ven. Okay. Kawilikesh, malo, kawalik tenki manse, washi. Malo. Tete ya, yo tu men chumo tienes. Bueno, en lo que en lo que ponen pues la diapositiva. Bueno, el pasar una información de una lengua a otra, me imagino que con otras lenguas que no son lenguas indígenas o originarias, como les llamamos, pues todo tiene un reto que superar en todos los ámbitos que se puedan realizar de la traducción. Entonces, lo que vamos a compartirles hoy un poquito es estos pasos que nosotros pues hemos ido construyendo también desde el primer trabajo que hicimos en colaboración, porque además de los trabajos que hacemos pues de manera individual, en todos estos últimos años hemos hecho estas colaboraciones junto con César, pues de traducir estos textos que nos han compartido. Bueno, primero, cuando a nosotros nos llega el texto, cuando nosotros nos invitan para colaborar con los textos y traducirlas, pues nos requiere, ¿no? Primero, leer el documento original en español, revisar primero la paginación, cuántos son, qué tipo de letra es, el interlineado, etcétera. También para poder verificar la extensión del texto. Entonces, revisamos primero el texto en español, luego la dividimos. Bueno, cuando hemos hecho colaboraciones, pues la dividimos en partes iguales, considerando también pues todo lo que involucra en los temas. Vemos que no se queden como líneas o palabras al aire, sino que la traducción tenga una continuación, porque si bien tenemos como algunas palabras como variaciones de la maya yucateco que hablamos, o la región donde somos originarios, César es de la zona centro, o la zona enequenera, y yo soy del sur. Entonces vemos que sea equitativo la parte del texto que nos corresponde. Luego, esta metodología que hemos utilizado, que es colocar en dos columnas, crear una tabla y colocar dos columnas, donde pues vamos a colocar primero
la parte en español, y pues en la otra columna es donde vamos a desarrollar la traducción. Y también para ir cotejando y que estén siempre a la par. O sea, que esté en la misma página, versión español y versión maya. Y luego empezamos con el trabajo. Ahora, por la cuestión esta de que no hay un diccionario, un vocabulario especializado para cada tema, pues nosotros hemos creado nuestros propios vocabularios. Vamos traduciendo y luego pues vamos señalando las palabras que consideramos tenemos que consensuar, que tenemos que platicar y llegar a un acuerdo de cuál es la más viable para utilizar. Entonces señalamos todas las palabras que podamos o tener que cotejar con el otro, y después pues la ponemos ya sea en un Word o en nuestra libreta, donde podamos tener pues todas las palabras que tenemos que revisar entre los dos. Luego pues tenemos nuestras reuniones en cada proyecto de traducción. Nos reunimos las veces que sean necesarios, 3, 5 veces, hasta que quede claro pues la palabra que vamos a utilizar para ese término. Entonces, cuando ya tenemos socializado entre los dos pues estos conceptos, pues ya se queda como vocabulario tal. Entonces, en todo el texto hay que revisar y colocar esa palabra que ya hemos decidido. Luego se coteja, entonces se revisa la versión final, la conjuntamos, la revisa César, la reviso y vemos si hay algunos cambios, algunas correcciones, etc. Entonces, al final, cuando ya se tiene el texto completo, ya se coteja con la parte en el español, y ya a partir de pues las solicitudes de quien pues invita al proyecto, pues nosotros vamos viendo con cuál pues nos quedamos, y es la que se envía como producto final. Entonces es más o menos un poquito de los pasos que nosotros llevamos a cabo para hacer la traducción. Ahora mi compañero César pues les va a explicar y compartir un poquito de los métodos y las técnicas que también utilizamos, y luego continuamos con unos ejercicios. Bien, presento entonces al lingüista César. César David Cancanul es lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA, de la Ciudad de México. De enero de 2016 a la fecha es el responsable del Departamento de Lengua Maya del Centro Institucional de Lenguas, el CIL, lo que es de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. Desde el año 2010 ha realizado traducciones de diversos textos de español a lengua maya. Entonces, damos paso a la participación del lingüista César. Dios botic Aurelio, Dios botic Shantitech, Lore, Yolar Atzolictum Bishrunk Meyachtik Jujumpriti le Meyaja. Bueno, muchas gracias por la presentación, Aurelio. Gracias, Lore, por la introducción. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Perfecto. Bueno, en cuanto a los pasos que ya explicó Lorena, bueno, una vez que los pasos generales, pero digamos que en este proceso hay otras consideraciones, otros aspectos a considerar. Uno es el método, ¿no? Que el método tiene que ver con la totalidad de la traducción. Es decir, el método es como lo que guía la traducción que estemos realizando. Esto llámese de un texto antropológico, un texto jurídico o un texto, bueno, de cualquier tipo, ¿sale? Y entonces nosotros, en el caso de Lorena y un servidor, ya tenemos varios años trabajando juntos y hemos, digamos, pues llegado a un acuerdo. O sea, si bien no es el único método, pero el acuerdo que hemos llegado es trabajar este método que se conoce como traducción comunicativa. Bueno, y como dice justamente la definición,
O sea, lo que busca es reproducir el significado contextual, ¿no? De manera exacta, eso es todo lo posible, o sea, a veces no es tan exacto, ¿no? Al original, pero sí apegado, pero muchísimo a lo que es el texto original, en cuanto a su contenido, ¿no? Pero sobre todo esta parte, ¿no? Que el contenido, o sea, el resultado debe ser fácilmente comprensible, o sea, o los resultados deben ser comprensibles para los lectores. Sabemos, estamos conscientes de que el porcentaje de gente que lee textos en maya es bajo, pero, o sea, nosotros estamos haciendo este trabajo en miras de que en un futuro haya más gente que lo va a leer. Entonces nuestros lectores de las traducciones, quiero decir potenciales, tiene que ser, el resultado tiene que ser comprensible para ellos, ¿sale? Por eso nos apegamos a este método comunicativo. Pero para lograr que entonces este resultado sea fácil de leer, que sea accesible, pues entonces tenemos que seguir ciertas técnicas, ¿no? Que en realidad las técnicas no tampoco son todas las que presento, pero voy para allá, a ver. Una de las técnicas, esto es importantísimo, voy a hacer hincapié, bueno, lo que me resta de la presentación sobre el tema del préstamo. El préstamo no es una traducción que quedó inconclusa. El préstamo es una técnica de traducción en sí misma, ¿sale? Y como lo dice acá, es un procedimiento que consiste en utilizar una palabra o expresión del texto y mantenerlo. Es decir, en nuestro caso, si la expresión está en español y consideramos que para nuestra metodología, o sea, comunicativa, o sea, de traducción comunicativa, lo mejor es dejarlo en español, pues lo dejaremos en español, ¿no? Y entonces, por eso es importante hacer como esta aclaración. Y luego, bueno, hasta el final dice, es una técnica de traducción que no traduce. Sí, efectivamente, ¿no? Pues, hemos tenido casos en los cuales nos dicen, oye, ¿por qué no me traduciste esto? Oye, es que, mira, les explicamos, ¿no? Es que si nosotros hacemos la traducción, entonces ya no se va a entender. No hay una traducción para esta expresión, no hay una traducción para esta palabra. Te podemos proponer, pero nosotros no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque el texto entonces ya empieza a tener algunos detalles de comprensión cuando se vaya a leer. ¿Por qué? Porque podemos proponer un neologismo entre Lorena y yo y podemos socializarlo, vamos a ver más adelantito, que tiene que ver con la validación de la traducción, lo dejo puntito para después. Podemos socializarlo, pero aún así no hay garantía de que ese concepto o esa palabra se entienda, ¿sale? Por este motivo es importante hacer esta aclaración. El préstamo es una técnica. Y bueno, dentro de las técnicas tenemos el calco. Bueno, olvidé decirles. Más adelante, Lorena les va a hacer unos ejercicios. Entonces es importante que les quede claro en cada técnica, ¿sale? Porque más adelantito Lorena les va a poner a prueba para identificar. Es un ejercicio, ¿no? De compartir, para identificar dentro de los textos que hemos traducido cuáles han sido préstamos, cuáles han sido calcos, bueno, que me he quedado en calco, y vamos a ver los demás, ¿sale? Entonces presten mucha atención. El calco, entonces, es cuando un traductor recurre ¿cuándo recurre al calco? Crea o utiliza una expresión en el idioma, ¿no? En este caso en maya, pero se adopta la estructura de la lengua de origen, en este caso el español. Es decir, está como muy apegado en la estructura o también en la forma en que se ordenan las palabras dentro de la frase, se respetan en español y lo que se hace es como calcarlas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos calcas? Bueno, los que no somos muy buenos para dibujar, hacíamos calcas, poníamos el papel carbón. Bueno, a lo mejor los que están muy conectados y que son más jóvenes, seguramente no tienen idea de lo que estoy hablando, pero tal vez sí, ahí en dibujo técnico, no sé si todavía usen el papel carbón. Bueno, poníamos una hoja limpia, ponemos el carbón, poníamos el dibujo original y sobre el dibujo pintábamos.
para qué manera que saliera debajo el nuevo dibujo, ¿no? O sea, el calcado. Algo así, es una técnica de traducción igual que es útil. Sin embargo, también siempre no nos alejamos y no dejamos de lado pensar en nuestro método. Si esa técnica funciona bien en nuestro método para esa expresión, para ese título, que de hecho lo usamos para un título, ahí va. Entonces, sí decidimos qué es la estrategia, qué es la técnica correcta, ¿sale? Si no, pues buscarnos otra técnica. Bueno, después del préstamo, el calco, tenemos la equivalencia. La equivalencia, pues, sobre todo, se usa para expresiones idiomáticas. ¿Qué es una expresión idiomática? Es una expresión de entrada que no tiene traducción, porque son expresiones, son proverbios, ¿no? Cosas como agua que no es de beber, déjala correr. El hábito no hace al monje. Entonces, de entrada, son expresiones que si nosotros los traducimos con un calco, entonces lo que va a salir son cosas que en el idioma no tienen sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces son refranes, son proverbios, son metáforas, y que la traducción no resulta esa metáfora, ¿sale? ¿Y qué hacemos aquí entonces? Hacer equivalencias. ¿Qué es la equivalencia? Pues buscar en maya algo que hable sobre ese refrán, ese proverbio. Agua que no es de beber, déjala correr. A lo mejor en maya es bash matena matubetik techkase, chauman. Algo que no te hace mal, déjalo pasar. Algo así. Buscar esas equivalencias, ¿sale? Pero si se dan cuenta, ahí no hay agua. Cuando yo dije algo que no te hace mal, déjalo pasar. No hay agua, no hay beber, ¿no? Entonces, es una equivalencia, ¿no? Una expresión equivalente en maya. Entonces, esa es otra técnica de traducción. Voy para la siguiente técnica, que es la de adaptación. Igual es digamos que en un cuento, solo por un ejemplo, que habla de un río, pero nosotros no tenemos río. Entonces, yo puedo adaptar ese río, es una técnica igual, y en vez de buscar un neologismo, en vez de usar el préstamo y decir río o río, a lo mejor entonces lo sustituyo por un cenote, por ejemplo, ¿no? Y esa es la adaptación. Y entonces, esto es importante porque de repente no nos entiende como traductores. Este es el momento ¿cómo decir? De nuestro sentir. Porque a veces nos dicen, oye, pues que me cambiaste, yo dije río y no cenote. Pero bueno, entonces es justo cuando hay que dialogar y decirle, mira, ¿puedo dejar el préstamo? ¿Te conviene? O sea, si es para ti, es otra técnica, te dejo el préstamo y dejo río, o sea, adaptado fonéticamente, que más adelante voy a hablar de eso. O hacemos la adaptación, tú me dices, y de repente cuando ya les explica uno y dice, no, me parece bien que la adaptación, pero cuando ven inmediatamente, en vez de río pusimos cenote, entonces entra ahí un conflicto, ¿no? Entonces es importante justamente decir que muchas de los textos que nos encarga, a veces sí uno es un proceso muy bonito, nos gusta porque con cada texto aprendemos, cada texto que hemos traducido nos ha dejado enseñanzas, o sea, aprendizaje, y eso es muy bonito de nuestra labor como traductores, ¿sale? Pero de repente sí nos han encargado traducciones y de repente nos rechazan la traducción y nos dicen, es que se alejan, o se aleja, o ¿por qué dejaron esta palabra? O a veces, ¿por qué no conocen el contexto, no? Muchas veces tiene que ver con las palabras técnicas, a veces también los dejamos el préstamo y nos dicen por qué y que lo traduzcan, a fuerza lo quiero ver traducido, ¿no? Pero bueno, esa es parte de nuestro trabajo también. Y bueno, finalmente, si bien no es una técnica, es una técnica, bueno, no es una técnica de la traducción en sí, sino es una técnica de validación. Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, hay un proceso, ya lo vieron, los pasos. Una vez de que Lorena y yo estemos de acuerdo, tampoco nos quedamos ahí. Muchas veces, sobre todo con
con los términos y las expresiones especializadas, o sea, académicas, ya sea antropológicas, científicas. Entonces, nosotros lo que hacemos es socializamos el término, bueno, de términos y conceptos, aquí yo diría especializados, nos faltó poner por allá, ¿no? ¿Esto qué es? Preguntamos a nuestros familiares, que son los inmediatos, los amigos y algunos colegas, pero no les decimos, ojo, esto de socializar no les decimos, oye, ¿y cómo traduces tú, por decir algo, antropología? Y me dice, sino la socialización es, ¿qué piensas o a qué te suena si te digo esto? Es decir, la palabra ya traducida o la expresión ya traducida. Y me empieza a dar unas ciertas ideas y veo si corresponden a lo que está en español. Si vemos que se aleja, entonces ya buscaremos otra técnica, ¿no? De traducción que sea más adecuada. Entonces, esta es otra técnica de socialización. Hay una segunda técnica que es difícil de hacer porque implica un proceso más largo y muchas veces implica inclusive, o sea, dentro de la cotización, ponerlo. ¿Por qué? Porque esta técnica se llama retraducción. Es decir, nosotros, Lorena y yo, agarramos el texto en español, lo traducimos al maya. Si es a lo mejor un párrafo, se puede hacer. Y entonces, esta traducción resultante en maya se la damos a alguien que habla maya y le decimos, tradúcelo al español. Y luego vemos si lo que resultó no se aleja, ¿no?, de lo que está en español. Esta técnica de validación se llama retraducción. Sin embargo, les insisto, es un poco difícil de hacer, ya que de esto depende, pues, cotizar nuevamente otra traducción, porque decirle, tradúceme esto que está en maya al español, es otro trabajo de traducción. Pero esta técnica de socialización nos ayuda y nos da luz verde o nos da luz roja, ¿no? Para dónde estamos caminando. Si estamos caminando bien o estamos yéndonos de lado, ¿no? Bueno, pues esta es la parte que corresponde y bueno, les voy a dejar nuevamente con Lorena para que hagan el ejercicio. Lorena, compartal a Betty que le llame ya lo va. Natesh bashiet técnica y traducir talela. Adivinen con qué técnica tradujimos esto, ¿sale? Lore. Lore, tu Janet, ¿está conectada, Lorena? Saten, dificultati activar tal micrófono. Malo. Bueno, hello, lo que insolicte. Malo, Dios boti. Muy bien, entonces, bueno, estos ejemplos que les vamos a presentar ahorita en este ejercicio se toman de los dos textos, de las dos traducciones donde colaboramos, la que presenta la doctora Mónica y también el doctor Aurelio. Y quiere decir que tienen que adivinar con cuál técnica, si le prestaron atención a las técnicas de traducción, a cuál corresponde estos ejemplos que fueron tomados de estos textos. ¿Sí pueden poner la presentación? Muy bien. Bueno, este fue del libro Amarrando los Saberes. Justamente es el título que se llama Ukashal Uchben Kambalilov. ¿Cuál consideran ustedes que fue la técnica de traducción o cuál elegimos para realizar esta traducción? Pueden abrir su micrófono. Valencia. Equivalencia. Equivalencia. Sí, porque amarrando es el verbo que se sabe, pero los saberes es un concepto ya occidental, ¿no? Entonces, decir conocimientos antiguos, pues calco no es, préstamo tampoco. Equivalencia va hacia más que adaptación. Sí. Muy bien. También Vamos a ver. Muy bien, equivalencia. ¿Puede ser dos cosas? Sí, claro.
Sí, pueden ser dos cosas. Perdón, Lori. Sí, pues justamente lo comentábamos cuando revisábamos la versión final, que si tomábamos por partes la frase, sí pueden ser dos cosas. Vamos a ver, a partir de la primera palabra, ¿cuál sería? Ahí está, la que se subraya. Es una calca, considerando la primera palabra. Sí, porque, bueno, sí es cierto, porque en realidad es casi igual, ¿verdad? No hubo mucho problema en traducir ese texto. También el hecho de que nosotros hicimos la traducción de la palabra maya, ¿no? De amarrar, y lo trajimos al español. Entonces, sí existe en maya, ¿no? El verbo. Claro. Exactamente, sí. El verbo amarrar sí existe, que es el cash. Ahora, si nos vamos por la otra parte, que es los saberes, ese sí es una equivalencia. Y recuerden, el amarrando es una metáfora que implica que también se puede comprender tanto en maya como en español, pero hay veces que no se comparte la metáfora, ¿verdad? Claro, efectivamente. Muy bien, Hachmalov. A ver, vamos a ver el siguiente. Muy bien. Este es uno de los subtítulos, obviamente es uno de los apartados o de los temas que contiene el texto o el libro, y que es resiliencia. Ay, creo que le faltó un resiliencia. A ver, con esta. Yo creo que ahí es adaptación. Adaptación. Sí, la palabra no existe, así que hacen como que la definición de la palabra, ¿no? Tiene todo un concepto cosmológico el término. Pistas, perdón, hay que meterme cuchara, pistas. Sí, digamos, una correspondencia palabra, pero la expresión sí existe en maya. Sí. Coltani. Ajá. Entonces, ¿qué podría ser? Pues entonces equivalencia. Sí, pues si existe la palabra, pues sí. Muy bien. Muy bien. Sí, equivalencia, exactamente. Es una forma de interpretar la palabra. Muy bien, el siguiente. Ahí. Muy bien. Y la palabra pirata. Ese sí está fácil. Préstamo. Exactamente, sí, es un préstamo. Claro que hay dos tipos de préstamo. Veamos el siguiente. Iglesia. Iglesia. ¿Qué? Involucra la pronunciación en la maya, ¿no? El préstamo. Ajá, exactamente, es el préstamo. En estos dos tipos de préstamo, cuando la palabra es más usada o es más conocida en lo coloquial o en todos los ámbitos, o la mayoría de los ámbitos de los temas que vamos traduciendo, pues se opta por colocar el sonido con, obviamente, de la escritura del maya actual. Ahora, cuando no es muy conocido, no es muy usado, es muy específico de una zona, se deja tal cual como en el caso de pirata. Entonces, cuando tomamos un préstamo, tal cual, que tiene que ser la palabra en sí en español, solo se coloca en cursiva,
Y cuando tomamos el préstamo, pero ya con el sonido del maya actual, pues ya se escribe así y es una palabra normal. No se pone cursiva ni otro señalamiento en ello. Malov. A ver, el siguiente. Y Cosmos. ¿Cuál consideran? Adaptación. ¿Ah? Adaptación. Adaptación. Muy bien, Pachmalo. Adaptación, efectivamente. Que es una forma de cómo lo podemos considerar desde la parte cultural, de cómo se considera pues algunos conceptos y algunas formas y algunas expresiones de la cultura maya en la península. Malov, que es Botic. A ver, siguiente. Muy bien. En esta vamos a escuchar a compañero César. Mientras pueden sugerir cuál sería en este texto, cómo construir un almacén de ferro cemento. Lore. Bueno, aquí cambia un poquito. Quiero que, a ver, ¿qué sería? Es que hay muchos elementos, pero quiero hacer hincapié en algo. Voy por eso. Que me identifiquen cuál es el préstamo. ¿Cuál es el préstamo ahí? En el que está en maya. ¿Hay un préstamo? Ajá. Para el agua de pared, ahí no está muy equilibrado, ¿verdad? ¿Cuál sería el elemento prestado? El agua de pared. ¿Y? No, del prestado, perdón. ¿Qué? Chultún no es palabra maya. Ajá, hay algo ahí, exactamente. Sí, pero hay algo más prestado ahí. ¿A ver? De. Exactamente. Archibello Aurelio. Voy a explicar por qué. Generalmente, cuando escuchamos hablar de préstamos, estamos acostumbrados a pensar que son palabras, a pensar que son expresiones. ¿Vale? En realidad, el préstamo también puede ser de preposiciones. Y ahí está el préstamo, para decir de pared, ¿no? O de ferrocemento. Entonces, hay bueno, aquí cabe señalar un par de cosas. Sí es un préstamo, pero este préstamo ya está muy metido dentro del sistema lingüístico maya. Ni siquiera podríamos pensar que es un préstamo, ya es parte de la lengua maya. ¿Y fue un préstamo? Sí, porque ahí está evidente, ¿no? El de. Sin embargo, tenemos un il, que a veces tratamos de sustituir ese de, pero el il, pongo dos ejemplos, como uja il em, que es como agua de pozo, nos dice procedencia. Sí se traduce como un de, pero lo que dice es procedencia, ese il. Y luego tenemos otro que es un noquil meyah, que es como trabajo, ropa para el trabajo. Entonces, en este caso, no tenemos uno que diga material. Tenemos un il que dice procedencia, que también puede decir función, pero no nos habla del material. Para hablar del material, ya el maya usa un de, que sí, originalmente es del español, es un préstamo, pero es un préstamo ya que es parte de la lengua maya, ¿sale? Y bueno, este texto de la cápsula, pues fue muy bonito porque nos hizo identificar eso. O sea, yo insisto, cada vez que hacemos un trabajo de traducción, aprendemos, ¿no? De cada texto. Y entonces, en lo personal, o sea, darme cuenta de esto, o sea, haber traducido el texto y darme cuenta de esto, que es parte ya del sistema, que por más de que yo le ponía ahí il, pues no significa eso que está en español. Entonces dije, pues sí, ya es parte del sistema lingüístico. Entonces, si bien lo usamos de manera cotidiana, pero hacer consciente, ¿no? Ese nuevo conocimiento de la lengua, gracias al texto, ¿no? que tradujimos y a los textos que hemos traducido. Entonces, es muy valioso también para nosotros, porque
nos permite conocer cada vez más nuestra lengua, ¿no? Y bueno, por este es el motivo importante ahí de este préstamo. Bueno. Pero además es muy interesante cómo ustedes plantearon cómo hablar de un chultún que no está bajo tierra, sino sobre la superficie, que no tiene en realidad del todo lo que nosotros queríamos manejar de chultún, ¿verdad? Que en esta intención de recuperar el pasado, pero adaptado a las condiciones del presente, es sumamente interesante en realidad todo lo que tienen ustedes que pensar para la traducción exacta y adecuada. Sí, fue una reflexión si dejamos el chultún o no. Es una palabra arcaica, ya no se conoce, digamos, bueno, no es el chultún como era antes, pero la captación de agua, o sea, para uso, es algo que no se dejó de hacer. Por eso también como que decimos que sí puede quedarse ahí la palabra, ¿no? La captación de agua se hace inclusive con cubetas. Todavía hay algunos techos de asbesto y que después de la segunda lluvia, que ya se limpió el asbesto, se empieza a captar esa agua, ¿no? Para el baño, para algunas actividades del hogar. Inclusive, o sea, yo sí recuerdo que en su momento hasta se usaba, se colaba o se hervía y se podía tomar ese agua que se captaba del asbesto. Hey, Oshilikulak, veámoslo. Aquí es otro ejercicio, ¿no? De la misma cápsula que tenemos en maya. Aquí es que marquen, o más bien señalen, cuáles de estos son préstamos, ¿sale? Dentro de este texto. Mayao. Ajá. ¿Cuál más? 8.05 metros. ¿También? Alambre cosido. Y aquí pusieron jumpel amarrador. Sí. No encontramos, bueno, al menos no pudimos tener como una palabra. Puede ser que también que nosotros no usamos amarradores en esta zona y bueno, no la identificó Lorena, entonces pues nuevamente, ¿no? Fiel a lo que es nuestra método, pues la parte comunicativa siempre es como la que queremos que rija la traducción, ¿no? Entonces decidimos. Nos ha pasado también eso, de que de repente nos dice, sí hay una palabra, pero a veces la palabra está enmarcado en un contexto muy específico, muy especializado, y fuera de ese contexto a veces no se usa o no se conoce. Pero la verdad, si lo conociéramos antes, sí lo hubiéramos puesto y con otra estrategia más adelante voy a ponerlo, ¿sale? Bueno, aquí está la estrategia, por ejemplo, ¿no? Maya y entre paréntesis malla electrosoldada, ¿no? Eso lo hacemos mucho, es un recurso, si bien no es como una técnica como tal, sino es un recurso que cuando nosotros tenemos la palabra, por ejemplo, Uchben Kambalilov, a veces, si consideramos que no es muy transparente esa traducción, dejamos al lado, entre paréntesis, saberes, ¿no? Este es un recurso también que nosotros solemos utilizar, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si malla electrosoldada, alambre cosido, amarrador. Bueno, inmediatamente Aurelio identificó el mayao, que pudo haberlo no identificado, porque ahí está como con ese O, que suele pasar, ¿no? Que una vez que está dentro del texto, o sea, la palabra, pues funciona igual que cualquier otra palabra en maya. O sea, puede llevar un sufijo O, como cualquier otra. Vamos a ver otra aquí. Mayail también, como maya de o para cerrar gallinas, para encerrar gallinas, ¿sale? Y bueno, y los números que ya había comentado.
pero generalmente estos a veces, una vez que están parte dentro del texto en maya, pues van a comportarse igual que cualquier otra palabra en maya. Entonces a veces ya no se vuelven tan visibles como préstamos, ¿sale? Y lo otro es que aquí lo usamos con doble L. Si hubiéramos escrito como maya, pero que fue una decisión que tomamos porque iba a aparecer como lengua maya, por eso dejamos la doble L. O sea, son decisiones. Si bien tenemos nuestro método, tenemos nuestras técnicas, y bueno, las técnicas ya vimos que no son técnicas una sola y para una frase, son técnicas mixtas. En una frase podemos estar usando dos técnicas. Además de eso, tenemos otros recursos que hemos ido implementando, Lorena, ¿no? Como esto del paréntesis para aclarar o para hacer mucho más transparente el significado de algo. Y luego tenemos esta opción de escribirlo en maya cuando sea muy conocido y de repente cuando hay ambigüedad, por eso no escribimos aquí maya, que así lo dicen en maya, en lengua maya, ¿sale? Entonces decidimos dejar la doble L para no confundir con maya como lengua maya, ¿sale? Bueno, son decisiones que que nosotros vamos tomando y que pues finalmente nuestro objetivo es generar textos que sean leíbles, o sea, que sí se puedan leer, o sea, con facilidad, al menos para alguien que ya esté alfabetizado o alguien que esté iniciándose inclusive, ¿no? En la alfabetización, ¿sale? Bueno, y luego hay un detalle más con los materiales, igual, ¿no? Por ejemplo, nosotros veíamos harina fina cernida, ¿no? Hay ciertos materiales que aquí no los conocemos o no se conocen con ese nombre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, preguntamos a alguien que era albañil, ¿qué es esto? Pues es polvo, ¿no? O es malla nomás, ¿no? Y así son esas decisiones igual y que en realidad, o sea, un trabajo de traducción que nosotros terminamos, detrás de ese trabajo de traducción está a veces consultas con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? Misma. Y entonces yo digo que a veces ese tema de nos ponemos como traductores, pero si hiciéramos justicia, inclusive teníamos que poner un listado ahí, ¿no? ¿Qué nos compartió el papá de Lorena? ¿Qué nos compartió la mamá, los hermanos? Mi hermano, personalmente, que él todavía trabaja en campo, a veces le pregunto y me dice, no, eso no se dice así, ¿no? Y entonces es muy bonito. Es construir, ¿no? Este texto entre todas estas personas que nos rodean, ¿no? Y finalmente somos los traductores, pero detrás o sea, nuestro conocimiento no puede ser absoluto de la lengua ni de la cultura, ¿no? No es absoluto en realidad. Y bueno, voy a poner más adelante las consideraciones finales que tienen que ver con este tema que acabo de decir. Las consideraciones finales, hay otros aspectos a considerar. Uno es la variación dialectal o las variaciones dialectales de la lengua maya yucateca. Aurelio ya lo había mencionado, que lo visibilizaron, se dieron cuenta, ¿no? Con los chicos que les apoyaban. Y falta de recursos, eso lo voy a mencionar muy rápido. Y bueno, y hay una ideología, ¿no? Cuando nos dicen, oye, ¿por qué no tradujiste, no sé, solo por decir algo, el refrigerador y me lo dejaste como refrigerador, ¿no? Y entonces a veces uno cree que tiene que estar totalmente en maya, pero de repente eso también, porque no entiende bien que aún el préstamo es una técnica, ¿no? De la traducción. ¿Por qué? Porque finalmente queremos un texto que sea accesible y que sea leíble, ¿sale? No un texto que finalmente solo lo va a entender el traductor, ¿no? Y ese no es el objetivo. Por eso digo que de ahí radica la importancia del método, ¿no? La variación dialectal, eso es algo que nosotros enfrentamos a veces y decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Solo pongo este ejemplo de casa, que casa puede ser Tanaj, de hecho en mi variante lo decimos así, en el centro, y partes de Campeche yo lo he escuchado también, Tanaj. Pero también para casa podemos tener Otoch, y creo que es el que usa Lorena, bueno, es el que usa Lorena porque es parte del sur. También puede decirse Najil, esto es más como del oriente, y también se puede decir Nai. Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar estas decisiones, entonces tenemos que tomar una, y yo no puedo decir, vamos a poner Tana porque es la que yo uso, o Lorena no puede decir, vamos a poner Otoch porque es la que yo uso. O sea, no se puede, tenemos que pensar en el texto,
y no alejarnos de nuestro método, ¿no? Comunicativo. Esto ocurre porque en maya no tenemos un maya estándar o un maya neutral, ¿sale? Y entonces no tenemos como decir, pero el que más se usa es este. Pero, de hecho, usamos otoch en muchas ocasiones en nuestros textos, porque otoch, no sabemos por qué así funciona el idioma, bueno, hay una historia detrás, pero es la palabra que va que vuela para ser estándar para casa. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando empezaron a dar clases de maya, es el que se enseñó. Cuando empezaron a usar spots de radio, de televisión, es el que se usó. Entonces, aún en mi caso, que pues, yo cada vez que hablo digo Tana, pero cuando digo de Toch, me queda claro que es casa, ¿no? Ahí entra como el trabajo del estándar. No es que me impongan que Otoch es la manera correcta, no, eso no tiene nada que ver, sino que me dicen que Otoch es la forma que por ciertas coincidencias y coyunturas es la que se entiende más para todas las demás variantes. Es la que va que vuela para ser estándar. Pero no por eso yo quito Tana y uso Otoch. No, para nada, yo sigo usando Tana cuando hablo, ¿no? Cuando me comunico. Inclusive con Lorena, Tintosh Kabin Tintana, y ella codifica que es casa, sin problemas. O cuando ella me dice, el semana la Yani Bintin Otoch, voy a ir a mi casa, también yo codifico que es casa. O sea, no hay un conflicto ahí, ¿sale? Eso es importante. No es que digamos que Otoch es y las demás no. Todas son válidas, pero para un trabajo de traducción buscamos la que es más común o la que sea más transparente su significado y la que sea más entendible, ¿no? Y bueno, hay uno que es de gramática, o sea, la variación no solamente es léxica, es decir, no solamente es palabras, a veces la variación se da también en estructura. Por ejemplo, aquí uso Otoch para todos, ¿no? Ya escogí Otoch. Mi casa puede ser Otoch, pero también puede ser Inwotochón o inclusive Otochón, ¿no? Y entonces, este es igual. Cuando hay casos de traducción como focalizada, esta traducción va a ser solamente para el oriente. Pues entonces tomamos la que es del oriente. Esta traducción va a ser para el sur, sí. Entonces la traducimos pensando en el vocabulario del sur, etc. Pero a veces la traducción es el común, que es para todo, ¿no? O sea, no es un folleto que solo se va a distribuir en el sur o en el oriente. No, este es para toda la península. Entonces ahí es donde tomamos las decisiones más adecuadas. Bueno, falta de recursos, bueno, solo voy a mencionar que, pues, rápido, lo sabemos, no hay traductores automatizados, no hay diccionarios especializados, no, entonces no podemos decir, ¿cómo se dice, no sé, resiliencia, ¿no? En maya. Entonces voy a mi diccionario y aquí lo tengo. No hay, porque pues esos usos, esos contextos no son contextos en los que se usa de manera cotidiana la lengua maya, el contexto académico. Cada vez de manera paulativa se han ido, pues, ganando esos espacios poco a poco, ¿no? De paso en paso, de pasito yo diría, de pasito en pasito, pero allá vamos. Entonces, mientras no sea ese caso, pues no hay recursos. Otro de los traductores automatizados, y yo siempre lo he dicho, nosotros lo hacemos de manera manual todo. Tengo la experiencia de compañeros en el CIL que son traductores y hablantes de inglés o de italiano, de francés. Entonces meten el texto y les genera el texto y después ya solo tienen que revisar, ¿no? los detalles. Pero pues eso todavía no lo tenemos en maya, en un futuro. ¿Sale? Bueno, lo de la ideología ya lo comenté un poco, que a veces nos encargan traducciones y quieren que todo, absolutamente todo esté en maya, ¿no? Y pues sí toca como un poco platicar y pues explicar, ¿no? Lo que hacemos en traducción. Bueno, ¿qué pasa? Cuando quieren todo en maya, hay dos caminos. O lo buscan en diccionarios coloniales, importante. El maya yucateco colonial no es el maya yucateco actual, ¿sale? Es otra lengua prácticamente. Claro, tienen coincidencias, tiene similitudes porque estamos hablando de la misma lengua o la lengua más antigua, pero se comportan muy distintos, no solo en el vocabulario, en el léxico, también en lo gramatical, ¿sale? Y luego
se pueden crear. Yo lo que he dicho, a veces la creación de los neologismos sin socialización, ¿no? Porque nos piden que traduzcamos algo y lo traducimos y realmente solo va a quedar en el entendimiento de los traductores nomás. Bueno, pues Hachiyabach Diosbotik Titesh. Dudas, sí. Si hay dudas, pues nos dicen, ¿sabe? Muchas gracias, Lorena y César, por toda esta experiencia que acaban de compartir y que pues nos queda más claro el trabajo y complicado que hay para poder llegar a lo que es el texto, ¿no? Como tú decías, hay muy poco texto todavía. También hay muy pocas personas que podrían leerlo, pero no por eso no se debe empezar a tener todo este acervo que nos va a dejar huella y que cuando empiecen, pues tengan, ¿no? O sea, tengan de dónde ir leyendo todo esto que vamos viendo. Esas solamente son 2 experiencias, hay muchas más que se están dando en muchos otros medios que se va dando tanto en la radio, en la tele. Aquí estamos enfocados como al texto más académico, en donde recabamos información muy enfocada hacia lo teórico, pero también con una propuesta muy personal que tenemos aquí en el cuerpo académico de Identidad y Cultura Maya Yucatán, que es de un trabajo intercultural. Y ese trabajo intercultural va relacionado mucho a todo este trabajo de ir dándole la mayor importancia a la lengua, a los conceptos que vayamos a ir traduciendo o planteando desde el español que viene saliendo desde el... Y que, como tú dices, es ir viendo. Supongo que tuvieron ustedes también esta parte de ir identificando por las regiones en donde se recabó la información, como que ciertas experiencias que ven en el pueblo maya, de lo que se está pasando, lo que nosotros recabamos, de lo que ellos nos reflexionan, y estas reflexiones filosóficas, ahí quisiera hacer esta pregunta, estas reflexiones filosóficas que vamos recabando nosotros cuando ustedes traducen como mayablantes, hay cierta identificación, algunos conceptos relacionados con lo que ustedes han vivido, lo que han visto. Sí, comento, después si Laura quiere compartir algo. Sí, definitivamente, o sea, es una experiencia muy bonita. O sea, cada traducción nos deja, ¿no? Enseñanzas, pero también reflexiones. Y yo recuerdo de un señor que entrevistaron, por ejemplo, para el Shani Na, que se arrepentía de haber tirado la casa, ¿no? Y todas, bueno, a mí pues sí me conmovió muchísimo. Y aparte, si mal no recuerdo, esa experiencia de traducción fue muy distinta porque él lo estaba explicando en maya. Es decir, el texto que tuvimos en maya no lo tuvimos que traducir, o sea, no fue del español al maya, sino estaba en maya y lo único que hicimos fue como a trabajar la parte ortográfica y no le cambiamos ni siquiera, o sea, todo lo que hacía, o sea, lo que sonaba fonéticamente, lo que hicimos reflejar en el texto, porque fue muy conmovedor, ¿no? Y puedo decir, por ejemplo, que los textos, ambos textos, no se nota la presencia, ¿no? De los elementos lingüísticos y culturales mayas en el texto en español. Y prueba de ello es justamente el título, ¿no? De Amarrando Saberes, pues sí es un calco, pero parece que es un calco doble o triple. Primero se ve que se calcó del maya y nosotros nos entregan en español, lo volvimos a calcar al maya, como que lo volvimos a regresar al maya. Pero se nota, ¿no? O sea, se nota eso, porque la metáfora y esta filosofía no es forzada, sino que sale, ¿no? Tú lees lo que está en español y sí ves elementos del pensamiento maya.
y entonces nos toca a nosotros volverlos a transmitir, o en el texto, quiero decir, en maya, ¿no? Y esa es, bueno, es la experiencia. Lo mismo con lo de la captación de agua de lluvia, ¿no? Lore. Sí, claro, definitivamente creo que cada texto, dependiendo del tema, sí nos deja muchas cosas para reflexionar y también para utilizar nuevamente. Si bien estos textos, lo valioso de estos dos textos, porque una, en esta cuestión de los chultunes, empiezas a recordar, ¿no? Y además que, pues agradezco, ¿no? Que en la actualidad en mi pueblo natal, pues todavía se utilizan los jaltunes, que son parecidos, que no son tan más grandes que los chultunes, pero todavía se conservan para ponerle agua a los animales, etcétera. Y de la casa, cuando vas leyendo cada parte de lo que describen, cómo se hacen los tablados, porque así le llamamos los tablados, o el circo, mencionábamos con César, el ruedo, nosotros le llamamos circo. No sé por qué se le llama circo, pero se le llama circo. Entonces, te vas adentrando a ese contexto, además de que recuerdas y logras entender los conceptos en español que se están utilizando, a diferencia de otros textos que hemos traducido y que vienen tal vez del centro del país, tal vez de la zona sur, también sureste, sin embargo, pues no en la península. Entonces ahí te logras imaginar el contexto donde se está haciendo el texto, pero no es tan propio. Estos, en cambio, pues sí, además que los has utilizado, además que pues hemos tenido la experiencia, la oportunidad de vivenciarlo, pues también aporta para que la traducción se enriquezca en esa parte. Sin embargo, pues cada una pues tiene su particularidad. Eso siempre nos, además del estrés por entregar en fechas definidas, por ejemplo, también nos queda la satisfacción, ¿no? De lograr apropiarnos de sus textos. Pues muchas gracias, Sari, muchas gracias, César. Cedo la palabra ya a la coordinadora de la mesa, a la doctora Mónica, para ya cerrar, porque el tiempo ya nos abarcó, y ya para ver la siguiente, ya nos queda a las 11, tenemos una conferencia que va a hacer. Entonces, cedo la palabra a la doctora Mónica. Sí, muchas gracias. Ya nada más rápido, le comentaba a César que es tan interesante el trabajo que han hecho, la sistematización, técnicas, metodologías, estrategias, que la verdad es que sí sería importantísimo que hicieran una publicación que pudiera orientar a otros traductores, a los investigadores, para que se vea qué tan complejo, qué tan respetuosas tienen que ser las traducciones.